Muchas gracias, Alison, y buenos días a todos y pues, sean bienvenidos a este espacio, ¿verdad? Este webinar que gracias al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia por este espacio muy importante, ¿verdad? Para aprender acerca del tema de la gestión ambiental en todos sus aspectos, ¿verdad? Economía circular, manejo de residuos sólidos. Entonces, les recomiendo que estén también al tanto del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia con su Academia Ambiental que tiene contenido muy importante. Como bien lo mencionó Alison, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la estructura general de la ley ambiental y proceso de licenciamiento ambiental. El objetivo de este webinar es pues hacer una explicación lo más breve y light posible, llamémoslo, ¿verdad? Para tener el entender el contexto de la legislación ambiental en Guatemala, ¿verdad? Que al final de cuentas siempre se va traduciendo al tema de la licencia ambiental, que es lo que más suena. Por eso también vamos a hablar sobre cómo es el proceso para esto. Durante la presentación vamos a estar cubriendo los siguientes temas, ¿verdad? Como les dije, vamos a ver cuál es la estructura de la legislación ambiental, luego vamos a hablar por qué es necesario tener esta licencia, cuál es el procedimiento para obtener la licencia, luego de tener la licencia, qué es lo que debemos hacer y pues las recomendaciones ya teniendo la licencia ambiental. Y por último, pues unos temas para reflexionar y vamos a dejar al final un espacio para dudas o comentarios. Sin embargo, pues como esto es un tema un tanto didáctico, ¿verdad? Y pueden surgir dudas en el momento, si quieren pueden irse escribiendo en el chat y si las dudas corresponden a lo que estamos hablando, pues yo las puedo ir contestando en ese momento, ¿verdad? Si no, si es algo que se adelanta al tema, algo así, lo vamos a dejar para el final. Y también, pues al final ya tenemos espacio para comentarios que puedan tener. Entonces, para empezar, antes que nada, yo quisiera preguntarle, ¿verdad? ¿Qué piensan cuando escuchan o leen la frase licencia ambiental? Entonces, para esto aquí en el chat les vamos a estar compartiendo un link eh, para una situación que se llama Menti, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar a visualizar de mejor manera las respuestas. Entonces, si pueden ingresar a ese link, eh, para poder, ¿cómo se llama?, ir respondiendo a la pregunta, o bien también lo pueden estar respondiendo en el chat. Entonces vamos a dar un tiempo para que lo puedan ir contestando. Vamos a ir viendo las respuestas. Aquí están. Bueno, entonces estamos viendo, ya van ahí unas respuestas. Vamos a ver qué dice. Trámite obligatorio, muy bien. Restricciones, requisito. Requisito para operar, muy bien. Problemas, certificación de trámite, una norma del Ministerio de Ambiente, permiso, restricciones, trámite burocrático, un trámite obligatorio, muy bien. Certificación de trámite, control, eso también es una muy buena respuesta. Para esto, pues, en realidad no hay malas respuestas. Medidas de protección, esa también es muy buena, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero, pues, que se lleven? ¿Por qué se hizo esta pregunta, verdad? ¿Qué es lo que quiero que se lleven de esta jornada? Más que nada, pues sí, está bien dicho. La licencia ambiental es un requisito obligatorio, es cumplimiento de la norma. Se ha vuelto un trámite burocrático que lo ha hecho un tanto, pues, ¿cómo les diré? Engorroso, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo lo que quiero que se lleven hoy es que vean el tema de la licencia ambiental más que un trámite burocrático, una oportunidad.
y también pues un tema estratégico para sus empresas o sus organizaciones, ¿verdad? Y ahí vamos a ir viendo por qué es así. Entonces vamos a empezar a hablar de la estructura legal. Ahorita vamos a hacer énfasis, pues, una generalidad, ¿verdad? Esto es lo que se llama la pirámide de Kelsen. Esto más que nada, digamos, es como la pirámide alimenticia, ¿verdad? Nos va diciendo cuál es la jerarquía de las normas. Entonces, por ejemplo, en la punta de la pirámide tenemos a la Constitución de la República de Guatemala, que es pues nuestra máxima norma, ¿verdad? Que tenemos que cumplir todos los ciudadanos ahí sin importar si son funcionarios, si es sociedad civil, etcétera. Todos estamos obligados a cumplir lo que dice la Constitución y pues también se establecen nuestros derechos, ¿verdad? Pero digamos, en tema de tratados de derechos humanos internacionales, esos están, en temas de derechos humanos, están equiparados con la Constitución de la República. Y eso es muy importante, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Pues luego de un poquito, de la Constitución van las leyes ordinarias. Aquí entran, por ejemplo, el Código Civil, Código Penal, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que vamos a ver más adelante. Debajo de eso, pues ya vienen los acuerdos gubernativos, que usualmente son los reglamentos. Los reglamentos son los que operativizan las leyes, es decir, que la ley dice qué es lo que se está normando y el reglamento es el cómo se va a ejecutar esa ley. Luego, pues ya van acuerdos ministeriales, que son como complemento de estos acuerdos gubernativos. Acuerdos debajo de eso, pues ya van acuerdos municipales, corporativos y de último las resoluciones administrativas. Pero esta jerarquía es muy importante porque, digamos, una norma de menor jerarquía no puede estar por encima de una de mayor. Entonces, por ejemplo, qué es lo que pasó con el reglamento de residuos sólidos, ¿verdad? En algún momento se determinó que ese reglamento pues estaba violando el principio constitucional de autonomía municipal y por eso fue que la derogaron. Pues eso ya quedará análisis legal, no entra en detalle de qué sucedió y qué no, pero eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, también pueden haber casos que hayan unas resoluciones que se emitan que están sobre encima de la ley, ¿verdad? Entonces, eso es también algo que se tiene que observar. Entonces, por eso es importante ver esta jerarquía. Entonces, como les hablé al principio, pues está el tema de los tratados internacionales, sobre todo en derechos humanos, ¿verdad? Que están equiparados con la Constitución de la República en el tema de derechos humanos. Esto es importante porque el derecho a un ambiente sano ya está considerado un derecho humano, ¿verdad? El primero fue declarado en la Declaración de Estocolmo, el cual, pues, este no es un tratado vinculante para los países, pero sentó un precedente de que el derecho al ambiente sano, pues es un derecho humano. Y también la Declaración de Estocolmo fue la que dio el punto de partida para ¿cómo se llama? La adopción de legislación ambiental. Luego, pues también se dio la Declaración de Río, que fue para fortalecer el tema de la sostenibilidad, y el Protocolo de San Salvador. Aquí fue donde ya se definió, que ya se reconoció el derecho a un ambiente sano como un derecho humano. Y por último, esto no es un tratado de derechos humanos, pero es un tratado de comercio, que es el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos. Esto es muy importante porque en este tratado se fija un capítulo en donde dice que se tiene que promover el cumplimiento de la legislación ambiental, y esto pues ayuda también a la competitividad. Y como sabemos, Guatemala es signatario de este tratado y ya está ratificado. Entonces, el tema de la legislación ambiental ya pasó de ser un tema puramente restrictivo a un tema ya más estratégico de nación, ¿verdad? Entonces, Guatemala, para poder competir en el mercado internacional, pues tiene que tener adoptadas estas leyes ambientales. Y por eso, no sé si recuerdan, el año pasado se intentó reformar la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, pero pues el presidente la vetó precisamente porque se retrocedía en la legislación ambiental, lo que podía ocasionar un problema a Guatemala como nación a estar compitiendo en los mercados internacionales. Luego en la Constitución de la República, pues esto, como les digo, es nuestra ley máxima, ¿verdad? Y este es el artículo base para nuestra legislación ambiental, es el artículo 97. Este sí se los voy a leer íntegramente para que lo podamos entender. Este dice,
que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su depredación. Entonces, ¿esto qué es lo que nos llama a hacer, verdad? Como ciudadanos, pues tenemos la obligación de hacer las inversiones que sean necesarias para evitar que nuestras acciones generen un deterioro en el medio ambiente. Es decir, o sea, por ejemplo, vámonos a nivel personal, individual, ¿verdad? Aquí en mi casa, pues yo estoy obligado a separar mis residuos sólidos, ¿verdad? No tengo una norma que lo dice, pero está implícito en la Constitución. Ahora, si nos elevamos un poco al nivel ya organizacional, a nivel de la empresa, pues si yo estoy generando aguas residuales, la Constitución me llama que tengo que propiciar el desarrollo económico y tecnológico para evitar que esas aguas residuales estén generando una contaminación. Es decir, estoy obligado a invertir a reducir mi impacto ambiental de cierta manera, ¿verdad? Luego en la misma Constitución, pues hay diferentes artículos que tratan acerca del medio ambiente. Por ejemplo, está el artículo 64 que habla de la protección del patrimonio natural, que se hace, de aquí se derivó la ley de áreas protegidas, ¿verdad? Que habla más de la conservación de las áreas protegidas, la conservación de la flora y la fauna. También está el artículo 96 que habla sobre el saneamiento ambiental básico, que eso también, pues, es parte de un derecho humano, ¿verdad? También el tener acceso a agua limpia, tener acceso a drenajes, a saneamiento, ¿verdad? Eh, También está el tema de los bienes del Estado, que eso es de los terrenos, ¿verdad? Que son de la Reserva del Estado, de OCRET, que esto es muy importante para la certeza jurídica del permiso que tienen las empresas para operar en ciertos lugares. O sea, por ejemplo, una plantación que tiene un río, ¿verdad? Que atraviesa su plantación o colinda con eso, hay una faja terrestre de más o menos, si no estoy mal, son de 50 metros, dependiendo del río, de 50 a 100 metros, que es propiedad del Estado. Entonces, digamos, si uno tiene actividades en esa franja de tierra, pues tiene que tener un contrato con el Estado que le permita estar ahí y también esos contratos tienen ciertas restricciones de las actividades que se pueden desarrollar. También en la Constitución se habla del tema de la reforestación y algo muy importante, habla del agua, ¿verdad? Que esto determina que el agua es de dominio público y tiene un uso social. En este artículo se establece que se tiene que promulgar una ley de agua, lo cual pues ha quedado rezagado, ahorita se está en conversaciones, esperemos que avance, pero algo que quiero resaltar en esto, ¿verdad? Algo muy importante, que en la Constitución se indica que el agua es de uso de dominio público. Entonces, una ley de aguas no va a poder venir a privatizar el agua. Entonces, esto lo quiero hacer como una reflexión, ¿verdad? Porque cuando se habla de una ley de aguas, siempre va de la mano, pues, gente que indica que van a privatizar el agua, ¿verdad? Pero afortunadamente eso está previsto en esta Constitución y pues es algo que no va a poder pasar. Luego ya entramos a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Esta es la ley que ya determinó la necesidad de tener una licencia ambiental. Entonces, aquí también quiero leerles lo más íntegro posible el artículo 8, que es el que establece ese requisito. Este indica, para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad, que por sus características puede producir deterioro, esto es clave, ¿verdad? Porque no está diciendo que por sus características va a contaminar, dice puede producir un deterioro. Entonces, en realidad, todas las actividades lo pueden hacer. A los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, esa era la que estaba vigente en ese entonces, pues hoy en día es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Ahora, si uno empieza a operar sin este estudio de impacto ambiental previo, pues ya uno puede estar sujeto a una multa que va de 5,000 a 100,000 quetzales. Más que puede estar sujeto, uno ya tiene esa multa, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque, miren, pues, esta ley es el decreto 6886.
Es decir, que salió publicada en el año de 1986, es decir, hace 40 años. Entonces, ya hace 40 años se estableció el requisito de tener un permiso ambiental para poder operar. El problema que se dio es que no se reglamentó en ese momento, como vimos al inicio, ¿verdad? Los reglamentos son los que dicen cómo se va a ejecutar la ley, ¿verdad? Entonces, el reglamento no se hizo en ese momento, sino que el primer reglamento salió hasta en el 2003. Ahí vamos a ver eso más adelante. Entonces, quiere decir que pasaron, ¿qué fueron? Unos 17 años sin que se reglamentara la ley, ¿verdad? Entonces, del 86 al 2003, el sacar la licencia ambiental era más que nada como de buena voluntad, ¿verdad? Pero la obligación ahí estaba. Luego, en la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, pues no es solo eso, ¿verdad? También establece, pues el objeto principal es propiciar las normas y establecer las normas que busquen proteger y mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Porque no solo es proteger lo que ya tenemos y dejarlo como está, sino es mejorar. Eso es la base fundamental de la sostenibilidad, ¿verdad? Que es que nosotros hoy en día podamos desarrollar nuestras acciones y consumir los recursos que necesitamos sin perjudicar a las generaciones futuras, ¿verdad? Es decir, que los recursos que consumamos hoy en día no sean en detrimento de las generaciones futuras, ¿verdad? Que es lo que está pasando. Entonces, también en esta ley, pues también se establecen que se van a sacar diferentes reglamentos, ¿verdad? En esta ley se establece que se va a sacar el reglamento de aguas residuales, el cual ya lo tenemos, que se tiene que sacar un reglamento para el tema de emisiones a la atmósfera, de emisiones de ruido, también cuestiones de suelo, subsuelo, etcétera, ¿verdad? Entonces, y estos son reglamentos que aún no han salido, ¿verdad? Entonces, imagínense, desde el 86 se estableció esa necesidad y pues aún nos hemos quedado atrás, ¿verdad? Entonces, esto es el tema también estratégico como nación, ¿verdad? Que necesitamos que nuestra legislación se fortalezca porque los demás países lo están haciendo. Y ya hoy en día, pues, si en sus sectores ya están ustedes escuchando temas de sostenibilidad, cumplimiento, etcétera, pues es porque el mundo, el mercado mundial, a eso está migrando, ¿verdad? Entonces necesitamos también nosotros tener esa certeza jurídica para poder estar compitiendo con los demás países y también atraer la inversión a nuestro país. Eh, Luego, pues siempre como les mencioné, pues entonces de la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente ¿cómo se llama? Se desprende el reglamento de control, evaluación y seguimiento ambiental, el famoso REXA. Hoy en día el que tenemos vigente fue publicado en 2016 y ha tenido ciertas reformas. Este reglamento, pues básicamente lo que indica es que regula la evaluación, aprobación, control y seguimiento de los instrumentos ambientales. Los instrumentos ambientales es, digamos, otro término para el estudio de impacto ambiental. Lo que pasa es que el estudio de impacto ambiental es una categoría de los instrumentos ambientales. Hay diferentes figuras. Por ejemplo, si estamos hablando ¿cómo se llama? De proyectos que ya están operando, no se le llama estudio de impacto ambiental, sino se le llama diagnóstico ambiental. También dependiendo de las categorías, por ejemplo, para algo de unas categorías más bajas se le llama una evaluación ambiental inicial o un diagnóstico ambiental de bajo impacto. Entonces cambian las figuras, por eso se habla de instrumento ambiental como un todo, ¿no? Y entonces en este se establecen los requisitos para cada categoría, se establece también cuáles son las diferentes categorías de los proyectos, que entonces es para saber cuál instrumento ambiental le aplica a su proyecto. También regula el tema de las licencias ambientales, el tema de los requisitos para ser un consultor ambiental, para ser auditor. También establece ciertas otras licencias que el ministerio emite. Entonces, algo que quiero también hacer hincapié es el tema del periodo de regularización, que estoy seguro, pues, que todos aquí lo hemos escuchado y la bendita fecha límite, ¿verdad? Como se le conocía. Entonces, por ejemplo, ahora como les mencioné, el primer reglamento salió en el 2003. Entonces, en este primer reglamento se indicó en un artículo que las actividades que ya estaban en operación cuando salió este reglamento necesitaban regularizarse, es decir, sacar su diagnóstico ambiental para poder cumplir la norma, ¿verdad? Porque, digamos, la norma salió la ley salió en el 86 y el reglamento en el 2003, entonces
empezaron a funcionar empresas que todavía no tenían su licencia ambiental, entonces se dio un periodo de gracia para poderlo regularizar y ya, pero digamos, ya teniendo este reglamento, a partir del 2003, si yo iba a empezar mi operación, tenía que tener ya mi licencia de antes. Entonces, si yo empecé a operar después del 2003, ya entré en un incumplimiento del reglamento. Sin embargo, no se dio una fecha límite, entonces esto dio lugar a que muchas personas pues, y empresas empezaran a operar sin licencia ambiental y mejor lo hacían después. Entonces, al 2016 ya se estableció un periodo formal de esta regularización y se dio un periodo de 2 años. Luego se fueron dando diferentes prórrogas, prórrogas tras prórroga, ¿verdad? Hasta que llegamos al año, quiero ver, fue en el 2020, en el 2019, no, en el 2018. Ya se estableció una multa por no haberse regularizado, ¿verdad? Entonces se dio un periodo para que uno presentara su instrumento ambiental para regularizarse y después de esa fecha límite ya se iba a establecer una multa. Luego, como no, pues, no se regularizaron lo suficiente, pues entonces el ministerio ya fue un poquito más drástico y ya estableció una multa base para todos de 5,000 quetzales y ya después de la fecha límite ya iban a aplicar la tabla de gradación según la categoría de 5,000 a 100,000. Y pues ahora la reforma del año pasado, pues ya se establecieron las multas para todas las actividades dependiendo su categoría. Entonces, si uno hoy en día está operando sin licencia ambiental o empieza a operar sin ella, ¿verdad? Las multas quedan de esta manera. Si mi proyecto entra en la categoría C, la multa será de 5,000 quetzales. Si mi proyecto entra en la B2, es de 25,100 quetzales. B1, 50,100 y categoría A son 75,100. Entonces, esto es muy importante para la estrategia de las empresas, ¿verdad? Porque, pues, no es poca cosa, ¿verdad? Una multa, imagínense, porque una categoría B2, ahí entran incluso pequeñas empresas, ¿verdad? Entonces, una multa de 25,000 quetzales, pues ya es un monto considerable que eso perjudica nuestras operaciones, ¿verdad? Porque ya es dinero que tenemos que pagar por un incumplimiento que se pudo haber previsto. Y pues también, como les mencioné, el Ministerio de Ambiente da diversos tipos de licencias ambientales, ¿verdad? Están las licencias ambientales de los instrumentos, las licencias de consultores y de las empresas consultoras. También dan licencias para ciertas sustancias reguladas, ¿verdad? Entre esto está el tema de refrigerantes, equipo de refrigeración, sustancias químicas que están controladas y también licencias para la disposición final controlada y manejo especializado de residuos sólidos. Entonces, eso también es importante porque, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Si uno va a importar equipo de refrigeración, pues entonces tengo que sacar, aparte de mi licencia ambiental, de mi operación como tal, tengo que sacar mi licencia para poder importar este equipo de refrigeración. Incluso también para los refrigerantes, también las licencias para los técnicos, ¿verdad? Para las empresas que dan el servicio de mantenimiento de equipo de refrigeración, también tienen que tener sus licencias específicas. Y luego del reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental se desprende el listado taxativo. Este es el que nos da las categorías de nuestros proyectos, ¿verdad? Esto es un listado donde están pues todas las actividades económicas que nos podemos imaginar. Se determina pues se indica un factor de impacto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una construcción, ¿verdad? Entonces el factor de impacto son los metros cuadrados de construcción. Entonces, si mis metros cuadrados son de tal y tal rango, puede ser categoría de registro. Si de otro rango es categoría C, de tantos metros cuadrados a tantos, es B1, B2, etcétera, ¿verdad? Y ese es el listado taxativo. Entonces, ahí es a donde nosotros nos abocamos para saber cuál es la categoría de nuestro proyecto. Ahora hay un comentario que habían hecho, dice, este artículo es lo que aplica para los asesores y consultores que indicaron que debido a hacer ese estudio. Sí, en el reglamento es donde se indica los requisitos para ser el consultor ambiental, ¿verdad? Y también para los auditores. Entonces, eso lo pueden encontrar en el REX. Luego, continuando, pues también está el reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la exposición de lodos.
Este es el reglamento específico para el tema de las aguas residuales. Entonces, digamos, si en nuestra empresa nosotros generamos aguas residuales, ya sea ordinarias o especiales, tenemos que cumplir también lo que dice este reglamento. En este reglamento se establecen los parámetros de descarga, ¿verdad? Es decir, cuál es la calidad del agua que nosotros estamos descargando. Está dividido por hacia dónde descargamos, ¿verdad? Es diferente los parámetros que se establecieron si se descarga hacia un cuerpo de agua superficial como lagos o ríos. Es diferente para si se hace una infiltración, ¿verdad? Que eso es para cuerpo de agua subterráneo. Y también es diferente si descargamos al drenaje. Entonces, algo muy importante y hay que hacer hincapié en este reglamento es que también establece las responsabilidades para las municipalidades, que eso fue lo que generó esa tensión política también hace un par de años. Eh, pero, digamos aquí, como ciudadanos que también nos afectan todo el tema de las normas, se establece que las municipalidades deben de dar tratamiento a las aguas residuales ordinarias. Incluso las municipalidades pues pueden cobrar por esto, ¿verdad? Porque digamos uno pues genera las aguas residuales y también es una responsabilidad de uno atender el impacto que nosotros generamos, ¿verdad? Entonces también es responsabilidad tratarlas. Si estamos obteniendo agua limpia, pues tenemos que descargar agua limpia, ¿verdad? Entonces, en este reglamento se da esa opción, ¿verdad? Poder pagar por el tratamiento. Pero lo que está pasando es que, pues, que no se ha atendido con la seriedad suficiente este tema, ¿verdad? Y este artículo específico. Entonces, la responsabilidad también está recayendo sobre las empresas o sobre las organizaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay veces que solo se generan aguas residuales ordinarias, pero más o menos el cálculo está que si uno ya tiene unas 17 personas en un lugar, ya no se cumplen los parámetros, ¿verdad? Entonces, eso obliga a tener que construir un sistema de tratamiento, instalar algún sistema de tratamiento, ¿verdad? Son costos, no solo es la construcción, sino son los costos operativos de mantener ese tratamiento, que bien pudiéramos tener subcontratado a la municipalidad o a una empresa que lo haga, ¿verdad? Entonces, y no tener que nosotros lidiar con ese mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento. Y también específicamente para la cuenca del agua Titlán, pues hay un reglamento específico para las descargas de aguas residuales. Esto porque el agua de Atitlán pues tiene sus propias necesidades, ¿verdad? Sus propias características, entonces se hizo un reglamento específico para las características de ese cuerpo de agua. Y pues con la ley de aguas, más o menos eso es lo que se espera, ¿verdad? Que en lugar de que tengamos un reglamento para todos los cuerpos de agua se vaya trabajando más por cuenca, ¿verdad? Porque no todas las cuencas tienen las mismas características físicas y naturales, etcétera, ¿verdad? Entonces es mejor que sea más específico para que, pues, proteger nuestros recursos naturales. También tenemos el Código Penal. Esto es muy importante porque es algo que se nos olvida, ¿verdad? En el Código Penal, pues se establecen en diversos artículos que por contaminación hay multas y se puede llegar hasta el tema de cárcel, ¿verdad? De prisión. Entonces, si se llega a determinar que nuestras actividades están generando una contaminación en el medio ambiente, se puede ir por un proceso penal y el representante legal se puede ir a la cárcel. Entonces es muy serio el tema del cumplimiento legal ambiental, o sea, no se queda solo en una multa. Eh, Puede llegar a tener consecuencias penales y digamos, como en el mismo artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente indica que los funcionarios que omitieran el exigir la licencia ambiental, pues ellos también tienen la obligación de denunciar si hay una contaminación, ¿verdad? Entonces, si en algún momento hay una inspección del Ministerio de Ambiente, toman una muestra de aguas residuales, se establece que no está cumpliendo los parámetros del reglamento de descargas de aguas residuales, pues puede haber una denuncia, debería haber una denuncia penal y pudiera llegar el caso hasta de prisión, ¿verdad? Entonces es muy importante que atendamos el tema de la legislación ambiental. Pues también hay otra normativa de interés, ¿verdad? Está el tema, para el tema de recursos naturales y biodiversidad, que está la ley forestal, ley de áreas protegidas, los planes maestros de cada área protegida, hay temas de guías ambientales sectoriales, pues también, pues como el tema del medio ambiente es muy, muy holístico, e integral, ¿verdad? Pues también entonces se toman en cuenta cuestiones de salud y seguridad ocupacional. Está el tema del código municipal, donde también ahí se establece ciertos requisitos para dar las licencias de construcción. Entonces, las municipalidades
también ya piden la licencia ambiental para poder emitir una licencia de construcción. También los planes de ordenamiento territorial es muy importante donde existen, ¿verdad? Porque, digamos, a veces plantean proyectos y dejan por fuera el análisis del plan de ordenamiento territorial o los planes maestros de áreas protegidas, y que si el proyecto no es compatible con estos planos, ¿verdad? Entonces, son otras normas que son complementarias a la legislación que hemos visto, que también nos puede afectar de cierta manera o nos puede presentar oportunidades también. Y pues, como hemos visto, ¿verdad? Que también hay pues diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de la legislación ambiental. Aquí yo les puse cuáles son pues las instituciones con las que podemos tener este tema, ¿verdad? Por ejemplo, puse el centro, el Ministerio de Ambiente, pues es el ente rector de la materia ambiental, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública también da autorizaciones para el tema de tratamiento de aguas residuales. Si uno construye una planta de tratamiento, necesita tener un dictamen del Ministerio de Salud para también estar cumpliendo la norma de ellos. El Ministerio de Energía y Minas, pues es el que da las licencias de minería, licencias de hidrocarburos. Por ejemplo, si nuestras empresas pues tenemos, utilizamos combustible, ¿verdad? Para calderas, etcétera, para nuestros procesos industriales y tenemos almacenamiento de combustibles, pues tenemos que tener una licencia de manejo de hidrocarburos. Y muchas veces el Ministerio de Ambiente también pide tener estas licencias. El tema del CONAP, pues es si, no solo si estamos en áreas protegidas, también si estamos introduciendo especies exóticas, si va a haber algún aprovechamiento de flora o fauna endémica, pues el CONAP también emite ciertas resoluciones. El INAH para el tema de las licencias forestales, el Ministerio de Cultura y Deporte para el tema de las licencias arqueológicas, el MAGA para el tema ¿cómo se llama?, de licencias sanitarias para concentrados animales, etcétera, ¿verdad? Y pues actores interesados, pues la sociedad civil, ¿verdad? Uno también, pues como vemos que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano, pues también los vecinos también son interesados de tener cualquier actividad a la par y que no me afecte a mí, ¿verdad? Que no me afecte mi ambiente, que no me afecte mi salud. Entonces, ya que terminamos de ver todas las legislaciones, ¿por qué es necesaria la licencia ambiental? Entonces, si lo vemos desde un enfoque técnico, el tener la licencia ambiental como viene de un instrumento ambiental, nos va a ayudar a prevenir los impactos ambientales, ¿verdad? Porque en un instrumento ambiental se hace este análisis de cuáles son los posibles impactos que vamos a tener y cuáles van a ser las medidas para evitar que haya un deterioro en el medio ambiente. Entonces, si nosotros ejecutamos nuestro estudio de impacto ambiental, pues vamos a prevenir estos impactos y que nos va a ayudar a proteger los recursos naturales, que como vimos, pues también no solo es para hoy en día, ¿verdad? Sino es pensar en las generaciones futuras y también reducir los impactos acumulativos e irreversibles, ¿verdad? Por ejemplo, un impacto acumulativo es, por ejemplo, el tema ya estamos viendo hoy en día, ¿verdad? El tema del agua, ¿verdad? Se están perforando cada vez más pozos, ¿verdad? Pero el manto freático es uno solo, ¿verdad? Entonces, entre más presión le ponemos al manto freático, pues menos agua va a haber disponible y eso es un impacto acumulativo, ¿verdad? Porque entonces tenemos hoy un edificio aquí, mañana otro y así, ¿verdad? Entonces se va agotando, eso es un impacto acumulativo. También tiene un enfoque estratégico que es para evitar las sanciones, ¿verdad? Ya vimos las multas, vemos temas de prisión, mejora la imagen corporativa, ¿verdad? Ser responsable con la legislación, con el cumplimiento ambiental, pues da una mejor imagen corporativa o por el otro lado, ¿verdad? Evita que haya un tema de daño reputacional, ¿verdad? Porque hoy en día, pues ya vemos con las redes sociales, casi que lo primero que se da un tema, digamos así como alguien, mira, miren, está descargando en este río sin tratamiento, ¿verdad? Entonces lo primero que dicen es, y el estudio de impacto ambiental, ¿cómo estaba? ¿Verdad? Entonces ya hay conocimiento en la sociedad de estos temas, entonces también el estar en cumplimiento, pues también ayudan a la imagen corporativa. Eh, También ayuda a tener acceso a mercados responsables o más restrictivos, ¿verdad? Sobre todo, pues hoy en día se está dando y se está escuchando mucho este tema del efecto del nearshoring, ¿verdad? Que es que acercar los productos y servicios hacia Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial. Entonces, por ejemplo, la estrategia de nación es atraer que se vengan industrias a establecerse en Guatemala por nuestra cercanía con Estados Unidos. Tenemos un punto estratégico geográficamente hablando, pues en realidad
envidiable para muchas naciones. Entonces, lo que se busca y esperemos que suceda es que vengan empresas internacionales a establecerse a Guatemala, pero como estas empresas, ellos operan con una legislación ambiental más restrictiva, pues ellos aquí van a venir a buscar proveedores que estén a su nivel, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento legal ambiental es lo mínimo que podemos tener para poderles ofrecer este tipo de mercados. También pues, nos va a ayudar a tener un posicionamiento competitivo. Esto, digamos, hoy en día todavía la brecha es muy grande, todavía hay empresas que no operan con licencia ambiental, entonces tener la licencia hoy es una ventaja competitiva, ¿verdad? Pero conforme va a ir evolucionando esto, si nosotros no la tenemos, ya no va a ser una ventaja, sino eso va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser un problema, ¿verdad? Porque si yo no tengo la licencia ambiental y este cliente me la está requiriendo, pues alguien en la competencia sí la va a tener, ¿verdad? Entonces vamos a perder oportunidades de negocio. Y también la licencia ambiental, pues también nos puede ayudar a tener acceso a financiamiento de fondos verdes. Por ejemplo, si queremos en nuestras empresas reducir nuestra factura de energía eléctrica y vamos a establecer un proyecto de energía solar, entonces el financiamiento de los fondos verdes tiene una tasa de interés más baja que el financiamiento normal. Entonces, tener la licencia ambiental es un requisito para esto, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar a poder ejecutar estos proyectos que tienen que ver con el medio ambiente a una tasa de interés más baja que la tasa de interés convencional. Entonces, por último, ¿verdad? En el tema de la legislación ambiental. El cumplimiento legal ambiental, como vimos, es la base mínima y el punto de partida para para la gestión ambiental. Como vimos en el estudio de impacto ambiental, nos dice qué es lo que tenemos que hacer para evitar los impactos ambientales que generan un deterioro. Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida, ¿verdad? Entonces, porque se establecen medidas de control, por ejemplo, hacer el monitoreo de la planta de tratamiento de aguas residuales, separar los residuos, dar mantenimiento al equipo para mejorar la eficiencia energética. Entonces, va a ser nuestro punto de partida, ¿verdad? Ya no va a ser solo algo para cumplir con la ley, sino es algo que nos va a ayudar a nuestras operaciones, ¿verdad? Porque cualquier ahorro, digamos, en consumo de agua, en consumo energético, pues al final de cuentas se refleja en nuestros ingresos, ¿verdad? Si vamos a gastar menos agua, pues vamos a tener mayores utilidades, por ejemplo, ¿verdad? También pues el cumplimiento legal es para prevenir los impactos ambientales, riesgos legales, como lo vimos, y la protección de la continuidad operativa, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos una licencia ambiental vigente y hay una visita por parte del ministerio, pues ellos pueden detener la operación en determinado momento. Y bueno, ya que vimos todo eso, ya pasamos al proceso de licenciamiento ambiental. Aquí lo que vamos a ver es el paso a paso de cómo nos tenemos que ir hasta obtener nuestra licencia. El punto número uno, y es clave, es recopilar la información del proyecto. Aquí lo que tenemos que ver de primero cuál es nuestra actividad económica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nuestra actividad económica es hacemos pan. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Cuál es nuestra producción, verdad? ¿Cuántas toneladas utilizamos de producto? ¿Cuál es nuestra capacidad operativa? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cuál es el tamaño de nuestra planta de producción? Entonces, toda esta información lo que ayuda es a determinar cuál es nuestra categoría para saber cuál es el instrumento ambiental al que vamos a aplicar. Aquí una pregunta, dice, ¿hay una ley específica sobre contaminación acústica en Guatemala? No, no la hay. Es que son partes de las brechas que tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Porque si no tenemos una legislación, pues no hay una base comparativa para exigir que se esté cumpliendo, ¿verdad? Entonces, sí, esa no la tenemos todavía. Luego, como le digo, ya que tenemos la información, ya determinamos qué tipo de instrumento ambiental tenemos que presentar, ¿verdad? Hay básicamente dos categorías, el predictivo y el correctivo. El predictivo es cuando la actividad todavía no se ha ejecutado, que está, digamos, lo estamos viendo desde la fase de planificación. Y los correctivos es cuando ya estamos operando sin una licencia ambiental. Entonces, por así decirlo, el predictivo es pedir permiso y el correctivo es pedir perdón. Entonces, por eso ahí miramos el muñequito que le está pidiendo al Ministerio de Ambiente que por favor no le ponga multa, pero lastimosamente ya está en incumplimiento, ¿verdad? Y como vimos, pues
Eso va aplicado para todos y los abogados tienen ahí un dicho que dicen que la ley es dura, pero es la ley, ¿verdad? Entonces, lo mejor es cumplirla. Y luego que ya tenemos esa información, eh, ya tenemos, ya, pues ya sabemos, vamos a determinar la categoría del proyecto. Aquí ya entran temas, como le digo, en el listado taxativo nos indica cuál es el factor de impacto. Aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este es el tema de cultivo de caña de azúcar. Eh, Sobre todo, bueno, para la producción agrícola de ingenios, pues todos están categorizados como categoría A. Ahora, para productores independientes, el factor de impacto es el área de producción agrícola, que es decir, las hectáreas de producción. Entonces, si están menos o igual de 250 hectáreas, entran en una categoría C con PGA. La categoría B2 es si son de 250 a 600 hectáreas y categoría B1 mayor a 600. Entonces, como vemos, es la misma actividad económica, pero el área donde están operando es diferente y eso es lo que va a determinar la categoría del instrumento ambiental. Y también, pues, aquí hace mención a la guía ambiental. Entonces, hay ciertos sectores productivos en el país que ya tienen una guía ambiental aprobada, la cual sirve como de base para establecer cuáles son los impactos ambientales y las medidas pertinentes para esa actividad en específico, ¿verdad? Entonces, cuando se elabora un instrumento ambiental en estos sectores productivos, pues es valioso utilizar como referencia estas guías ambientales. Estos son los tipos de instrumentos ambientales que existen según su categoría, ¿verdad? Porque van cambiando los nombres, pero esto es algo meramente de la tramitología, ¿verdad? Por ejemplo, en la categoría de registro se le llama formulario de actividades para registro, en los de bajo impacto es evaluación ambiental inicial, diagnóstico ambiental de bajo impacto, en los de impactos mayores, pues son estudio de evaluación de impacto ambiental y diagnóstico ambiental. También otro siguiente paso es que tenemos que verificar dónde estamos ubicados con respecto al SIGAP, que es el Sistema de las Áreas Protegidas de Guatemala, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Porque si nuestra actividad cae dentro de un área protegida, las áreas protegidas tienen un plan de maestro que nos dicen qué está permitido hacer en ellas, ¿verdad? Y también tienen una zonificación. Entonces hay diferentes zonas, está la zona de amortiguamiento, está la zona de usos especiales múltiples, está la zona núcleo, que es la más restrictiva. Entonces, tenemos que atender qué dice el plan maestro, porque, por ejemplo, queremos poner una finca ganadera, por ejemplo, ¿verdad? En un área protegida, y el plan maestro explícitamente dice no se permite la actividad ganadera y entonces el instrumento ambiental va a ser rechazado, ¿verdad? Porque el plan maestro no lo permite. Y así hay diferentes actividades y dependiendo del área protegida, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer esta verificación. Entonces también es importante verlo esto desde la planificación de nuestro proyecto, porque a veces estamos fuera del área protegida, pero estamos muy cerca. Entonces, lo que se hace en ese caso es que se hace la consulta al SIGAP y ellos emiten un certificado donde nos indica dónde estamos ubicados con respecto al área protegida. Entonces, ahí nos dicen, no, usted está fuera. Entonces, esa certificación nosotros lo apuntamos al estudio de impacto ambiental y así cuando llega al Ministerio de Ambiente, ellos ya tienen la certeza de que nuestro proyecto está fuera, ¿verdad? Ahora, si ellos no están seguros, pueden hacer la consulta y detener el tiempo de evaluación del instrumento dentro del ministerio. Entonces ya se va trazando el proceso. Entonces es importante tenerlo desde la planificación. Luego hay otras opiniones institucionales que se deben considerar dependiendo de nuestro giro de negocio, nuestra actividad. Por ejemplo, lo que vimos del CONAP, ¿verdad? El tema de las áreas protegidas, temas si estamos trabajando con especies exóticas, aprovechamiento de flora y fauna endémica. También permisos del MAGA, los permisos del Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Si se trata de una minería, pues necesitamos tener la licencia de minería, ¿verdad? Para poder tener el estudio de impacto ambiental y etcétera. Luego, ya que tenemos todo esto, pues ya sabemos qué categoría, qué tipo de instrumento, dónde estamos ubicados, pues ya se elabora el instrumento ambiental.
y el Ministerio de Ambiente tiene publicado cuáles son los términos de referencia para cada categoría, entonces hay que responder lo que ellos solicitan en cada ítem. Luego, pues ya tenemos nuestro instrumento y lo presentamos, ¿verdad? Hay dos modalidades. Está la modalidad física, que esto pues es presentar el instrumento impreso, foliado, y se presenta ya sea aquí en la sede central de la ciudad de Guatemala o en cada una de las delegaciones departamentales. Y también está la modalidad digital, que es por medio de una plataforma que se llama Saga. Entonces tenemos esas dos modalidades. Ahí queda a criterio de cada persona qué es lo que más le gusta. Hay quienes todavía les gusta trabajar todo en papel, hay quienes pues ya les gusta más el tema digital, pero digamos, hoy en día el tema de la plataforma digital todavía está ahí un poquito pues en pañales, ¿verdad? Entonces no necesariamente está siendo lo más ágil. Entonces es cuestión ¿cómo se llama? De estrategia, ¿verdad? Porque digamos en la plataforma digital, si es un proyecto que está en los departamentos y nosotros estamos aquí, pues es más fácil presentarlo en la plataforma esta, pero el tiempo de revisión va a ser un poquito más extenso. Y luego de que se presentó, pues podemos darle seguimiento al expediente. Cuando nosotros ingresamos el instrumento, dan un sello y le dan un código, ¿verdad? Ese ya es un número de expediente. Con ese nosotros entramos al portal del Ministerio de Ambiente, vemos cómo va y nos va diciendo el proceso, ¿verdad? Si lo están revisando, si ya lo revisaron, si está la resolución, si ya está la resolución o no, entonces ahí lo vamos viendo. Entonces, cuando se presentan en físico, se ingresa al portal del Ministerio de Ambiente y cuando se presenta por medio digital, la misma plataforma ahí nos lo va indicando. Entonces, los plazos que están establecidos en el mismo reglamento es que para las de categoría de registro, que son las más bajas, debería de salir en 5 días, las B2 en 15 días, B1 en 30 días y el A en 75 días. Estos son, está establecido que así debería de ser, pero la práctica pues todavía no se ha logrado que se cumplan estos tiempos, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno pues eh, pensar en que se va a extender un poquito más ese plazo para pues considerarlo también en nuestros costos, ¿verdad? También las visitas de verificación. Si en las categorías B1 y A, la verificación, o sea, la visita de la inspección que haga el Ministerio de Ambiente es obligatoria para los predictivos, es decir, para los nuevos. O sea, ahí, por ejemplo, los edificios mayormente son B1, hay una inspección del Ministerio de Ambiente antes de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque si nosotros presentamos un instrumento ambiental como algo nuevo y al momento que el Ministerio de Ambiente hace la visita ya está operando, nos lo pueden rechazar, ¿verdad? Entonces, y para las categorías B2 y C, esta visita es opcional, o sea, no es que no se dé la visita, es solo que pueden hacerla o no. También está el tema de ampliaciones y si la revisión técnica que hace el personal del ministerio pues considera que hace falta cierta información, pueden pedir que se amplíe la información presentada en los instrumentos ambientales. También hay ampliaciones voluntarias que uno puede presentar, digamos, por ejemplo, que luego de presentar el instrumento ambiental dijimos, no, hombre, mejor en lugar de hacer la planta así, la vamos a hacer de otra manera, entonces presentamos esa ampliación con los nuevos planos, etcétera, ¿verdad? Por último, ya luego de bueno, no por último, sino ya casi llegando al final de los pasos, ya revisan el instrumento, hay ampliaciones, no hay ampliaciones y todo está bien, pues ya el ministerio emite una resolución. Aquí la resolución pues puede ser aprobatoria o puede ser no aprobatoria. Lo ideal fuera que sea aprobatoria, ¿verdad? Entonces, ya en la resolución se establecen cuáles son los compromisos ambientales que tienen que tener a lo largo del tiempo que mientras opere nuestra actividad, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante leer y analizar estas resoluciones porque hay muchos compromisos que te tienen que cumplir, se tienen que presentar a veces informes, se tiene que llevar, digamos, por ejemplo, se pone que debe llevar un control del consumo de agua, ¿verdad? Entonces, a veces, y entonces llegan las inspecciones del Ministerio de Ambiente, entonces, mira, aquí dice que tiene que llevar el consumo de agua, quiero ver su registro y no lo tienen, ¿verdad? Entonces es muy importante leer la resolución, ¿verdad? Y también, digamos, mantenerla vigente.
Y también si se van cumpliendo ciertos compromisos, pues hacer la solicitud que se vayan eliminando a manera de tener la resolución lo más actualizada posible. Y luego ya de tener la resolución se tiene que, y este ya es el último paso, se tiene que hacer la solicitud de la licencia ambiental, que es un trámite extra, ¿verdad? Pero este sí ya es pura tramitología, un formulario, se paga la licencia y ya me la extienden. Entonces, para las categorías de registro, la vigencia solo puede ser de un año, pero se renueva año con año. Ahora de las categorías C a la A, la licencia puede ser de 1 a 5 años y la renovación tiene que ser 30 días antes de que venza nuestra licencia. Entonces, eso es muy importante porque en las resoluciones se establece que la licencia ambiental tiene que estar vigente durante toda la etapa del proyecto. Entonces, si en algún momento dejamos de pagar la licencia, ya caemos en un incumplimiento de la resolución. Y al caer en un incumplimiento de la resolución, ya se cae en el tema de la multa, de una multa también, ¿no? Entonces, también este tema de mantener vigente la licencia también es muy importante. Ahí tenemos un par de preguntas, pero las vamos a ver más adelante. Entonces, va, yo ya tengo mi licencia ambiental, ahora que sí, ¿verdad? Entonces, como vimos, lo primero tenemos que velar por el cumplimiento de los compromisos ambientales. Y estos no solo son los que están en la resolución, sino que también las medidas de mitigación que se plantearon en el instrumento ambiental. Entonces, tenemos que revisar qué nos dice la resolución y qué nos dice el instrumento ambiental. Y tener nuestro control, ¿verdad? Así como si nos pide que hay que mandar a hacer estudio del laboratorio de aguas residuales, la ley dice que son 2 veces al año, pues entonces programarnos, ¿verdad? Tener ya mapeado eso, pues también incluirlo en nuestro presupuesto anual para que no nos agarre desprevenido o ¿cómo se llama? Desfasarnos nuestro presupuesto. También está el tema del seguimiento y control, que es verificar el desempeño ambiental, ¿verdad? Porque está bien mandar a hacer nuestro análisis de aguas residuales, pero analicémoslo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Estamos cumpliendo la norma o no? ¿Qué pasó en este monitoreo? O sea, este monitoreo salió muy alto y en este estábamos bien, entonces eso nos ayuda a evaluar cómo está nuestra operación. Mantener las evidencias, si hay informes, pues mantenerlas archivadas, ¿verdad? En algo que vaya todo junto, ¿verdad? Porque así si llega una inspección del Ministerio de Ambiente, así como, y que nos piden, mire cómo van ustedes en su cumplimiento, y entonces tener nuestro file aquí, mire, aquí están nuestros informes de laboratorio, aquí está nuestro registro de consumo de agua, aquí está nuestro registro de entrega de residuos sólidos, etcétera, ¿verdad? Eh, Luego está el tema de las auditorías ambientales, que esto todavía está un poco en un impasse porque no está reglamentado del todo. Entonces ahorita se está trabajando en un reglamento para los proveedores de servicios ambientales, pero las auditorías ambientales se pueden hacer también a manera de ejercicio de buena voluntad, ¿verdad? Que es ir viendo cómo estamos, ir viendo nuestros compromisos y cómo vamos, cómo va nuestro desempeño ambiental. Aquí es respuesta para que nos habían dicho el tema de las modificaciones y ampliaciones, que digamos, si nosotros en nuestra operación ya cambió con respecto al instrumento ambiental que presentamos, debemos presentar una actualización del instrumento ambiental. Por ejemplo, ¿verdad? Hay dos casos sobre todo, ¿verdad? Digamos que ahorita yo cuando ingresé en mi instrumento ambiental dije que iba a tener tanta producción, pero entonces ahora vi, me está yendo muy bien y voy a tener que poner una nueva línea de producción. Entonces, ese cambio lo tenemos que notificar al Ministerio de Ambiente y actualizar nuestro instrumento, porque en la resolución se indica que la resolución es válida únicamente para lo que se declaró en el instrumento. Entonces, por ejemplo, si nosotros en el instrumento pusimos que íbamos a tener una producción mensual de 10 toneladas y ahora con esta nueva línea de producción vamos a tener 20, entonces esas nuevas 10 no están dentro de nuestro instrumento, ¿verdad? Entonces tenemos que actualizarlo para estar en norma. También en el caso de, digamos, en el plan de gestión ambiental, ¿verdad? Queda como un compromiso, por ejemplo, que se construya la planta de tratamiento de aguas residuales, pero ya las construí y también ya hice ciertos ajustes. Por ejemplo, si antes yo hacía el lavado de cierta materia prima con agua, pero ahora encontré una tecnología que lo hace en seco, entonces también ya me modificó el consumo de agua. También ya me modificó mi plan de gestión ambiental, entonces es bueno hay que actualizarlo y también es bueno tenerlo actualizado para que, pues para que todo esté ordenado, ¿verdad?
Eh, y también algo muy importante es el tema del plan de cierre, ¿verdad? Porque eso se pone también en las resoluciones, que si uno se cambia de ubicación, pues la nueva ubicación va a tener que tener un nuevo instrumento ambiental y tengo que presentar mi plan de cierre para dar de baja este proyecto del ministerio, ¿verdad? En cambio, si no se da el cierre y llega una inspección, pues también caemos en un incumplimiento, ¿verdad? Y ahí hay un par de preguntas, ahorita las vamos a dejar más al final. Entonces, las recomendaciones para la licencia, ¿verdad? Entonces, uno, verificar que la licencia ambiental esté vigente para toda la etapa operativa. Dos, verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales. Ya lo vimos, ¿verdad? Si no los cumplimos, si no los verificamos, si no nos aseguramos que lo estamos haciendo, caemos en un incumplimiento de la resolución y puede llevar a temas de multas o temas incluso de suspensión de la licencia. eh, Verificar en la resolución que los compromisos sean objetivos, que tengan un fundamento legal y técnico y que sean operativalizables, ¿verdad? Que estén bajo la realidad económica y operativa de las empresas, ¿verdad? Porque muchas veces hay ciertos compromisos que se salen un poco pues de digamos, de nuestra realidad operativa. Por ejemplo, a mí me pasó un caso que pusieron de compromiso que se tenía que hacer la planta de tratamiento de aguas residuales 3 meses después de tener la resolución. Eso era operativamente imposible, ¿verdad? Porque para eso hay que hacer un análisis, hay que cotizar, hay que obtener los fondos, entonces en 3 meses no se podía cumplir. Entonces, en este caso, se solicitó una prórroga, ¿verdad?, del plazo para cumplir con el compromiso. Entonces ya dieron un plazo prudencial ya no se cae en ningún cumplimiento, ¿verdad? Por eso es muy importante revisar la resolución ambiental. Y también lo que les mencioné, ¿verdad? Si la actividad cambiara de ubicación, se tiene que presentar el plan de cierre y el nuevo instrumento ambiental. También, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer algún cambio en la infraestructura, vamos a construir algo nuevo que no está en la licencia ambiental, pues tenemos que sacar la licencia ambiental para esa nueva operación o esa nueva construcción que vamos a hacer. Y luego unificar esas dos licencias, ¿verdad? Para no tener dos diferentes que estar viendo. Entonces, ya hicimos esta nueva licencia, ya teníamos esta, entonces se presenta un instrumento ambiental de actualización que unifica las dos licencias. Entonces, por último, ¿verdad? Ya las reflexiones finales. El cumplimiento legal no es un límite, es el punto de partida, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque más que el cumplimiento legal ambiental es restrictivo, en realidad lo que nos ayuda es a nuestro punto de partida para empezar con la gestión ambiental. Y la gestión ambiental, pues, está comprobado que ayuda a las empresas a mejorar sus operaciones, ¿verdad? Porque, bueno, entonces ya tenemos un compromiso que hay que hacer un uso racional del agua, entonces ya pensamos en hacer más eficientes nuestros procesos. Digamos, ya buscamos tecnologías que consuman menos agua, también empezamos a buscar materias primas, pues, más eficientes, ¿verdad? O utilizar de mejor manera las materias primas, ¿verdad? Generar porque también nos dicen que hay que ver el manejo de residuos sólidos, ¿verdad? En la gestión integral también está la reducción de los residuos sólidos, ¿verdad? Entonces, empezamos a ser más eficientes en el uso de los materiales. Y así, ¿verdad? También si necesitamos reducir nuestra huella de carbono, por ejemplo, es hacer más eficientes energéticamente hablando. Y esto, pues al final de cuentas, se nos va a reflejar en la factura de la energía eléctrica, ¿verdad? Si instalamos, pues, paneles solares, vamos a pagar menos a la empresa eléctrica. Y pues entonces por eso la gestión ambiental es muy importante para hacer más eficientes las empresas. La licencia ambiental es una herramienta de gestión, no solo es un trámite, ¿verdad? Porque vemos que se establecen cuáles son las medidas que vamos a hacer, qué es lo que vamos a estar controlando a lo largo del tiempo para hacer que nuestra operación sea amigable con el ambiente y lo menos impactante posible. Ahora el reto está en interpretar y aplicar la normativa de una manera efectiva, ¿verdad? Porque muchas veces, digamos, por ejemplo, solo se piensa, bueno, las aguas residuales están saliendo con estas características, necesitamos una planta de tratamiento y se hace una planta bien grande y tal vez al rato lo único que había que hacer era modificar cierto proceso o cambiar, o sea, no sé, utilizar menos agua, etcétera. O a veces se hace una planta muy grande para un caudal eh,
para muchas personas y después hacemos un cambio en los artefactos y la planta de tratamiento ya no nos funciona bien, ¿verdad? Entonces, ese es el reto, ¿verdad? De interpretar y aplicar la normativa, como dije, también aterrizándola a nuestra realidad operativa. Y esto también es algo muy importante, que la sostenibilidad comienza cumpliendo la ley. O sea, no podemos estar hablando de sostenibilidad, no podemos decir que somos una empresa sostenible si estamos fuera del marco de la ley, ¿verdad? Porque la sostenibilidad tiene tres pilares importantes, que es el económico, el ambiental y lo social. Y en lo social es donde pega el tema del cumplimiento ambiental, porque nosotros como ciudadanos estamos llamados, estamos obligados a cumplir la ley. Entonces, nuestras empresas no son ajenas a esto, ¿verdad? Entonces, si no cumplimos la ley, no podemos decir que somos sostenibles. Bueno, entonces ya llegamos al final, abrimos el espacio para dudas o comentarios. Aquí ya tenemos unas cuantas, las voy a responder de una vez. Dice, para el área de alimentos, ¿qué requisitos, qué categoría es? Bueno, para el área de alimentos depende. Ahí tienen que revisar el listado taxativo porque también depende qué tipo de alimentos estamos hablando, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, un restaurante entra en el área de alimentos a una planta de producción. Y en la planta de producción no es lo mismo una empresa que se dedica a empacar vegetales frescos a una empresa que hace fritura. Entonces, hay que revisar en el listado taxativo cuál es su actividad económica y en cuál categoría cae, dependiendo su factor de impacto. Entonces, yo creo que podemos compartir, si se va a compartir la presentación, les podemos compartir el listado taxativo para que lo tengan ahí a la vista y lo puedan ir viendo. Y si no, pues al final también están mis datos de contacto y ahí con gusto les podemos dar una asesoría para determinar la categoría de su empresa. Luego dice, ¿puedo operar mi empresa si tengo únicamente la resolución y aún no me han entregado la licencia final? Mire, la licencia ambiental como tal, y eso lo establecen en los compromisos, que no es un permiso de operación como tal. Eh, Porque también hay otros temas de requisitos que cumplir. Entonces, también depende mucho cuál es el giro de su negocio, porque, por ejemplo, si es una construcción, ¿verdad? Entonces, para emitir la licencia de construcción, la municipalidad sí pide la licencia, no la resolución. Entonces, sí necesita la licencia para poder continuar con su proyecto. Ahora, también en las categorías de registro y la categoría C, el pago de la licencia ambiental es opcional. Entonces, podemos estar operando únicamente con la resolución. Ahora, con el tema de las licencias B2, B1 y A, ahí sí es obligatorio el pago de la licencia y como el compromiso que establece la resolución es que tiene que tener la licencia ambiental vigente durante el periodo de operación, sí necesita esperar a tener la licencia ambiental, pero la licencia en realidad la entregan en máximo de 10 días. Si no se la han entregado en ese lapso, sí le aconsejo que vaya al Ministerio de Ambiente y pregunte por ella. Y ya no tenemos más dudas en el chat. Si tienen alguna duda la pueden escribir, si no, pues levanten la mano y pueden abrir su micrófono y hacerlo. Bueno, yo creo que estamos entonces. Entonces, aquí están los datos de contacto. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme por WhatsApp, pueden llamar. Ahí están los correos. También nos encuentran en redes sociales, en LinkedIn, Instagram y Facebook como Sostenibilidad y Ambiente Consultores. Y también por facilidad pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla y ahí ya tienen mi contacto. Y pues cualquier duda que tengan, estamos a la orden. Y pues para finalizar esto, pues les quiero agradecer su atención y dejarles el mensaje pues, que vean la licencia ambiental no como un requisito, sino como una herramienta de competitividad, una herramienta para mejorar nuestra gestión ambiental y nuestro punto de partida para actuar de manera responsable con el medio ambiente y garantizar que las generaciones futuras pues también puedan disfrutar de los recursos naturales como nosotros lo hemos hecho.